Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a un estudio más del libro de los Hechos. Vamos a continuar con este estudio verso a verso que hacemos, que hemos estado haciendo del libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 24. La semana pasada tuvimos la oportunidad de terminar el capítulo 23 y en esta ocasión vamos a iniciar el 24 y por si gustas traer tu Biblia o si ya tienes tu Biblia ahí a la mano y gustas acompañarme en esta lectura de la palabra, para que vayas ahí tomando esta porción y separándola para que me acompañes en la lectura. Hechos capítulo 24, vamos a ver desde el verso 1 y vamos a leer más o menos hasta el verso 9, ahí para que lo tengas a la mano si gustas acompañarme. Primero que todo, quisiera orar por este tiempo para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Acompáñame y oremos al Señor. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias por tu amor, Padre, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas una vez más, Padre, de poder estar aquí reunidos, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender de ella, Señor, y para crecer en el conocimiento de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que seas guiando este tiempo, Señor, seas llenándolo de tu Espíritu Santo, Señor, y seas acompañándonos, Señor, y seas tú, Padre, el que sea hablando a nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, como te comentaba, vamos a ir ahí a Hechos capítulo 24, verso 1, y dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. En esta ocasión vamos a detenernos ahí, vamos a meditar un poco en lo que nos habla esta porción, ¿no? Iniciando, ¿no? Vemos que este capítulo nos dice que 5 días después de que Pablo es trasladado, ¿no? a Cesarea desde Jerusalén, y que había sido custodiado. No sé si recuerdes un poco que veíamos en el video anterior que había sido custodiado por esta gran cantidad de soldados, ¿no? y que este tribuno, Claudio, ¿no? les manda que vayan con este gobernador a que presente sus acusaciones delante de él sobre Pablo, ¿no? Y en esta ocasión vemos que estos acusadores o estos judíos que llegan delante de este gobernador arriban a Cesarea para iniciar este proceso, digamos, ¿no? Se nos dice, ¿no?, que llegan el sumo sacerdote y los ancianos, pero además se nos dice que llegan acompañados de un cierto orador llamado Tértulo. En otras versiones esta palabra orador o Tértulo es presentado como un abogado, y los judíos se hacen de acompañar de este abogado, orador, para presentar estas acusaciones contra Pablo delante de Félix, ¿no? Y nos damos cuenta, ¿no?, de la importancia y de lo trascendente que era para estos judíos presentar estas acusaciones, porque pues llega el mismo sumo sacerdote directamente a presentarse ante este gobernador Félix y acompañado de este abogado, ¿no?, para poder presentar unas buenas acusaciones contra Pablo, y así tratarse de ganarse el favor, digamos, de este gobernador, ¿no?
Y una de las cosas que primero vemos en esta porción es que este orador, este abogado, comienza su alegato, su discurso de una manera muy curiosa, ¿no? Bueno, por lo menos me pareció a mí algo curioso, ¿no? La forma que él comienza, ¿no? Porque no va directamente a acusar a Pablo, ¿no? Sino que prácticamente la mitad de su discurso, o una buena parte de él, la utiliza para como adular al gobernador, ¿no? No sé si tú te das cuenta, ¿no? Los primeros 2-3 versos en los que él empieza a hablar, lo único que hace es hablar de este gobernador Félix, ¿no? Y cuando meditaba en esta porción, vino a mí y leía todas estas cosas que él decía, vino a mí una palabra, ¿no? Lisonja. Y al recordar esta palabra, buscaba un significado acerca de lo que quiere decir o de lo que significa esta, ¿no? Y encontraba que lisonja es una alabanza o una adulación para ganar la voluntad de una persona. Se hace para satisfacer el amor propio o la vanidad de quien es lisonjeado. Se pretende ganar el favor o los beneficios materiales de otra persona. Esto es lo que se dice de esta palabra lisonja, y es prácticamente lo que está haciendo, creo yo, este Tértulo, ¿no? Está adulando, alabando de manera excesiva a este gobernador Félix. Y te digo, o sea, me pareció curioso, ¿no? Que gran parte o una buena parte de su discurso lo aprovecha para hacer esto, ¿no? Pero además de esto, no solo se la pasa adulando o alabando a este gobernador, sino además comienza a decir una serie de cosas que realmente no son verdad, ¿no? Prácticamente se la pasa mintiendo la otra parte de su discurso, ¿no? Porque muchas de las cosas que él dice, o algunas de las cosas que él dice acerca de este gobernador, ni siquiera son ciertas, ¿no? Tértulo habla acerca de la paz que ha tenido bajo su mandato el pueblo que gobernaba, pero la realidad es que los historiadores hablan que durante su administración realmente no hubo paz, ¿no? Al contrario, hubo muchos conflictos, muchos disturbios, y que de hecho fue su gestión, digamos, fue tan opresiva, tan violenta, que el mismo Nerón lo destituyó 2 años después de que pasó toda esta historia que vemos en este momento, a raíz de todos estos conflictos que se sucedían en su administración, en su gestión, ¿no? Y aparte, Tértulo habla acerca de unas reformas, ¿no? En esta porción no se nos presenta así, ¿no? Pero en distintas versiones, este verso 2 que vemos y que dice que muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, habla de ciertas reformas que supuestamente argumenta este Tértulo que hizo este gobernador Félix, pero en realidad esto no es así, ¿no? También la historia nos dice que esto no fue así, ¿no? No hubo realmente alguna reforma que él haya hecho que realmente haya sido de beneficio para el pueblo judío. Y te digo, ¿no? Primero empieza adulando exageradamente a este gobernador, después empieza mintiendo acerca de estas acciones que supuestamente hizo este gobernador, pero además continúa hablando mentiras, ¿no? Porque después de mentir acerca de cosas que hizo este gobernador durante su mandato, también en las acusaciones que hace acerca de Pablo también son mentiras, ¿no? Tértulo, acusa a Pablo principalmente de 3 cosas. Dice que Pablo crea conflictos entre los judíos por todo el mundo. Dice que por todo el mundo crea conflictos Pablo, y es exagerado, ¿no? Porque dice que por todo el mundo crea conflictos, ¿no? O sea, cómo estaba diciendo estas cosas exageradas Tértulo, ¿no? Que también son mentiras. Aparte de mentir, exagera las cosas, ¿no? Después también acusa a Pablo. Otra de las cosas de las que acusa a Pablo es ser líder de una secta, y además de profanar el templo. Llama a Pablo líder de una secta de los nazarenos, dice, refiriéndose al camino que sigue Pablo, ¿no? A esta creencia que tiene él a ser seguidor de Jesús. Lo llama a Pablo líder de esta secta de los nazarenos. Y me parece algo también curioso, ¿no?
o incluso fuerte, ¿no? Porque esta palabra secta, por lo menos en lo personal, ¿no? Me suena más bien que fuera como el líder de una organización peligrosa, ¿no? Una organización fanática, incluso una organización criminal, ¿no? Algo totalmente alejado de lo que Pablo realmente hace, ¿no? O sea, está hablando de que Pablo es un líder peligroso para el pueblo judío y para la sociedad en general, ¿no? Para la comunidad romana también. Y además de esto, como te digo, dice que intentó profanar el templo, cosa que, como ya vimos en anteriores estudios, en realidad no fue así, ¿no? Por ahí del capítulo 21 veíamos, ¿no?, que se le acusaba de estas cosas a Pablo, pero en realidad no fue así. Él en ningún momento profanó el templo, ¿no? Pablo tenía un gran conocimiento de las leyes judías, de las tradiciones judías, y creo que en ningún momento era algo que él pudiera llegar a hacer, ¿no? O sea, era algo que probablemente yo creo que Pablo nunca haría. Y además agrega que Pablo fue arrebatado de sus manos con gran violencia, y cuando lo habían capturado ellos, ¿no? Ellos lo habían capturado Pablo, y Pablo había sido arrebatado de sus manos con gran violencia para juzgarlo según su ley. Pero esto, si bien pudiera ser algo cierto, ¿no? No es del todo así. Realmente también él omite que el conflicto lo empezaron a crear ellos empezaron a crear la violencia, y es cuando tiene que intervenir este tribuno, Claudio, para quitarlo de sus manos, porque prácticamente ellos iban a matar a Pablo, ¿no? Entonces él omite esta parte, ¿no?, en la que estos judíos realmente intentan matar a Pablo, ¿no? Entonces prácticamente es un discurso, este alegato, este discurso que hace este Tértulo, es un discurso totalmente lleno de mentiras, ¿no?, de acusaciones graves, sin fundamento, falsas acerca de Pablo, y además una excesiva, desde mi punto de vista, una excesiva adulación, lisonja, como decíamos, sobre este gobernador Félix, ¿no? Pero además, y digámoslo así, para acabarla, ¿no?, llama a Pablo al principio, ¿no? Dice que porque hemos hallado que este hombre es una plaga, ¿no? Llama a Pablo una plaga, ¿no? Esto también meditaba en esta porción, y era algo que me sonó muy fuerte a mí, ¿no? Porque pensaba, ¿no?, ¿qué es una plaga, no? Una plaga se puede decir que es cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo, ¿no? Alguien que le hace daño, un ser vivo, un ser que le hace daño a otra persona, que causa daños, pero no solo a personas, ¿no?, sino a lugares, a situaciones, etcétera, muchas cosas, ¿no? Es alguien que destruye, es algo que destruye. Así está definiendo este Tértulo a Pablo, como alguien destructivo, alguien perjudicial para el pueblo judío, y no solo para el pueblo judío, sino también para el pueblo romano, principalmente para los judíos, pero también hace estas acusaciones sabiendo que los romanos no les agradaba de ninguna manera que se suscitaran ciertos conflictos, ¿no? Entonces por eso llama de esta manera a Pablo, ¿no? Y me parece algo realmente fuerte, ¿no?, esto que está hablando, ¿no? Y realmente no solo esto, sino todo lo que está haciendo este Tértulo, ¿no? Me parece algo realmente fuerte y algo realmente desagradable todo esto. El mismo Tértulo me parece, y te he de confesar que cuando estaba meditando esta porción sentí esta sensación de rechazo hacia él, ¿no? Me resultó así a mí, ¿no? Una persona desagradable, porque, como te digo, ¿no?, Tértulo se la pasa durante su discurso hablando mentiras sobre Félix, sobre Pablo, exagerando las cosas, ¿no? Dice que Pablo por todo el mundo creaba conflictos, ¿no?, cuando esto no es así. Exageraba las cosas, las situaciones, omitía cosas, adulaba en demasía a este Félix, y hacía graves acusaciones acerca de Pablo sin realmente tener un fundamento acerca de lo que él está diciendo, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Tértulo pareciera un hombre lleno de falsedad, ¿no? Un hombre lleno de mentira. No sé, en lo personal hasta me pareció un hombre creído, ¿no?, arrogante. Y hasta llegué a pensar, este es un hombre hipócrita, ¿no? Este Tértulo. Y al respecto, ¿no?, pensaba esta palabra, ¿no? Es un hipócrita, ¿no?, este Tértulo.
y buscaba qué quiere decir hipocresía, ¿no? Para como redondear, digamos, un poco más este punto, ¿no? La hipocresía podemos definirla como la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras. Es engañar a los demás o tratar de engañar a los demás. Y puede venir esta hipocresía del deseo de esconder los motivos reales o sentimientos de la persona que hace estos engaños, ¿no? Dice falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, ¿no? Por eso yo sentía esto, ¿no? Pensaba esto, es un hombre hipócrita, ¿no? Y pensaba lo complicado, ¿no? Que es de repente llegar a tratar o a convivir con personas así, ¿no? Qué difícil es esto, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Y de nuestro entorno, de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de nuestro círculo, de repente podemos encontrarnos con personas así, con personas hipócritas, ¿no? Que de repente, por querer tratar de obtener algo tuyo, hablan cosas muy buenas de ti, pero en realidad no están sintiendo esto, sino simplemente porque quieren obtener algo de ti o obtener un buen beneficio acerca de ello, ¿no? Pero no solo es complicado o es fuerte o es difícil encontrar personas así o tener cerca personas así, sino también es algo muy grave y muy peligroso, creo yo, llegar a ser una persona así. Y te digo esto, ¿no? De nueva cuenta, ¿no? Estas actitudes en nada son agradables a Dios, ¿no? Y por eso te digo que es lo peligroso. Recordaba, ¿no? Que incluso en repetidas ocasiones Jesús mismo señaló estas actitudes de los judíos, ¿no? Por ejemplo, recordaba Mateo, ¿no? Y específicamente le daba una repasada a este capítulo. En el capítulo 23, por ejemplo, ¿no? Acusa continuamente, gran parte de este capítulo Jesús se la pasa acusando a los judíos y los llamaba así, ¿no? Hipócritas, por ciertas actitudes que ellos tenían, por ciertas cosas que ellos hacían y por ciertas como cargas que querían imponer o que ponían sobre la gente que muchas veces ni siquiera ellos mismos cumplían, ¿no? Por eso te digo que es grave esto, ¿no? El mismo Jesús condenaba estas actitudes del pueblo judío y por eso te digo lo que es lo peligroso, ¿no? Que de repente nosotros podamos llegar a ser una persona así, una persona hipócrita, una persona falsa, una persona que miente, que hace acusaciones sin sentido, sin tener realmente un argumento convincente o firme de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero también pensaba esto, no sé, uno de repente pudiera llegar a pensar, ¿no? que esta forma que está utilizando Tértulo de presentar estas acusaciones acerca de Pablo, no sé, uno de repente pudiera llegar a pensar simplemente es una forma de expresarse, ¿no? Una forma de presentar estas acusaciones, pero realmente creo que no es simplemente esto lo que está haciendo. Si bien creo, yo no sé si lo he comentado en algún otro video, yo creo que muchas veces las formas en las que uno dice las cosas, en las que uno expresa lo que quiere decir son importantes, ¿no? Creo que es importante esto. No se trata, como por ahí dicen, ¿no? de decir todo lo que uno piensa, sino de pensar todo lo que uno dice, ¿no? Y antes de decirlo hay que pensar, ¿no? Y como digámoslo así, estructurar bien nuestro argumento para de repente que pueda ser entendido de una manera correcta y que no se pueda ser malentendido, ¿verdad? No sé, de repente yo pensaba, tal vez alguien pueda argumentar esto, ¿no? Simplemente está tratando de presentar un argumento de una forma distinta, ¿no? Pero no sé, creo que, como te digo, en este caso creo que no se trata de eso, ¿no? Este abogado no está haciendo esto, como te digo, este abogado está siendo hipócrita, está siendo mentiroso y esto realmente no lo está aplicando así, de esta manera, como diciendo, bueno, es una forma de hablar mía, es una forma de expresarme, es una forma de decirlo que no daña a nadie, pero en realidad sí daña a alguien, ¿no? Y al respecto de estas formas, digamos, quisiera
leer una porción de la palabra que nos habla, creo yo, un poco de esto. Quisiera ir a Colosenses en el capítulo 4, en los versos 5 y 6, en los cuales nos dice andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo dice aquí a los colosenses, ¿no?, que deben andar sabiamente, ¿no? Deben de pensar lo que están haciendo. Y le agrega, ¿no?, que nuestra palabra, les dice, su palabra tiene que ser sazonada con sal. Creo yo que está hablando de esto que te comento, ¿no? Porque después dice, ¿no?, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿no? No se trata simplemente de decir lo que uno piensa simplemente como lo piensa, ¿no?, sino que se pueda entender este punto, ¿no? Y es lo que te digo, ¿no? Pablo dice, deben andar sabiamente, deben de pensar lo que hacen. Que nuestra palabra debe de estar sazonada con sal, o sea, debe de tener un buen sabor nuestra palabra, debe de ser agradable para el que la escucha, debe de ser rica, ¿no? Pero sobre todo, creo que nuestra palabra debe ser rica, pero en gracia, ¿no? Debe de ser de bendición para la demás gente, lo que de nuestra boca salga. Y de esta manera poder saber cómo responder a cada uno de los que se presenten en nuestra vida, ¿no? Y como te digo, no solo se trata de pensar lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir para lograr lo que queremos, simplemente para obtener un beneficio, sino también que este beneficio que queremos lograr sea algo bueno, por decirlo así. Que las cosas que digamos, que las formas, las formas como decimos las cosas, cómo decimos nuestros pensamientos, cómo expresamos nuestros pensamientos, sean para algo bien, sean para algo que edifique, para el que lo está escuchando, que sea para bien y no solo para mal, porque creo que muchas veces estas formas, como te digo, son usadas para mal, ¿no? No sé, de repente pudiéramos llegar a pensar en este tema de la política, ¿no? Como de repente tú puedes escuchar a ciertos políticos y hablar y expresarse y tú decir o pensar, wow, ¿no? Este es una buena persona, ¿no? Pero muchas veces a lo largo de la historia no podemos ver, no solo aquí en nuestra comunidad, sino en el mundo entero, que realmente ellos están haciendo esto, sazonando sus palabras, pero las están sazonando para mal, ¿no? Y creo que esto no debe de ser así, ¿no? Como te digo, muchas veces estas formas son usadas, pero para algo mal, y creo que es como lo está haciendo este tértulo, es lo que está haciendo este tértulo, ¿no? Colosenses nos dice esto, ¿no? Si pensamos, nos dice esto, sí, pensemos, busquemos sazonar nuestras palabras, nuestros argumentos, pero para entendernos correctamente y para poder ayudar o edificar a los demás, ¿no? No se trata, como te digo, de simplemente buscar un beneficio malo, sino principalmente, o creo que lo que principalmente nos habla en Colosenses es que sea para algo edificante y para algo bueno para las demás personas que nos rodean, ¿no? Incluso Pablo, por ejemplo, en su primera carta a los tesalonicenses también, les dice, por ejemplo, acerca de su ministerio que llevó acerca de ellos, que les llevó a ellos y de cómo los llevó. Dice, por ejemplo, ahí en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del verso 3 al 6, dice Pablo, dice que porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo dice, nuestra exhortación, lo que predicamos, lo que hablamos, lo que decimos, no buscó engañar en ningún momento, ni buscó agradar tampoco en ningún momento a hombres, ni llenar de elogios a estos hombres o a estas personas o a estos que les estaban predicando Pablo y los demás misioneros que lo acompañaban, ¿no?
sino que lo único que buscaba siempre era agradar a Dios únicamente. Y creo que esto es algo que debemos reflexionar mucho nosotros, ¿no? Como te decía hace un momento, no debemos ser hipócritas, debemos alejar todo esto de nosotros, todas estas cosas que vemos en Tértulo, ¿no? Esta falsedad, esta arrogancia, esta hipocresía que hay en él, no debe de estar en nosotros, ¿no? Busquemos, como te digo, sazonar nuestras palabras, pero para bien, para edificar, para ayudar a los demás. Porque como dice ahí, ¿no? en Tesalonicenses, ¿no? Nosotros hemos sido elegidos por Él, ¿no? Dice Pablo que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Fuimos aprobados por Dios, fuimos elegidos por Dios. Y qué privilegio es esto, ¿no? Para hablar por Él, para hablar su palabra, para compartir su palabra. Él nos ha confiado a nosotros a hablar y compartir lo que Él le agrada, lo que Él quiere y lo que Él ha dicho y ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia de lo que vemos en la Biblia, ¿no? Y creo que por eso también debemos alejar todas estas formas para buscar hacer el mal y buscarlos para edificar a los demás, ¿no? Por esto que te digo, hemos sido elegidos por Dios, hemos sido aprobados, hemos sido escogidos por Él, y esto así debe de ser un gran privilegio para nosotros, y debemos buscarlo para la gloria de Él y para glorificarlo a Él, para que sea honrado Él y para poder de esta manera ayudar a la gente que nos rodea, ¿no? Pero una vez más, y tal vez lo he repetido a lo mejor en varias ocasiones, ¿no? Y como veíamos en Mateo, lo que comentábamos en Mateo, Jesús repetidamente señala esto en los judíos, esta hipocresía, haciéndoles ver que estas actitudes estaban mal, y entonces esto no debe de ser parte de nosotros, ¿no? Y porque simplemente, como te digo, esto es desagradable para Dios. Y como te digo, tal vez de repente, y a veces creo que repito mucho esto, ¿no? Pero tiene un motivo por el cual recalco mucho esto, ¿no? Este detalle de que todas estas actitudes son desagradables para Dios y las aborrece Dios, y nosotros debemos alejarlas de nosotros, ¿no? Y esto lo recalco mucho porque personalmente creo yo esto, ¿no? Contrario a lo que mucha gente dice o piensa o cree, de que como dice también ahí un dicho, ¿no? Que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Yo creo que en realidad esto no es así. Yo creo, personalmente creo que sí se puede no escarmentar en cabeza ajena, ¿no? A lo largo de toda la palabra de Dios podemos ver historias de personas haciendo cosas que son desagradables para Dios, cometiendo errores, haciendo cosas equivocadas. Y creo que esto debería ser un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Por eso recalco mucho este tema, ¿no? De decir, esto no le agrada a Dios, por eso no debe estar en nuestras vidas, ¿no? Porque lo dice su palabra, porque lo vemos ahí, y esto debe ser una guía para nosotros, ¿no? Porque, como te digo, creo que es factible, ¿no? Que de repente uno pueda ver que otras personas se equivoquen y que cometen errores, y que esto pueda ser algo que nos enseña a nosotros que no debemos hacer esto, ¿no? Y como te digo, a lo largo de la Biblia podemos ver gran cantidad de historias de gente que se equivocan, ¿no? Que cometen errores. Y nosotros debemos notar esto, ¿no? Y debemos evitarlo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, ¿no? Hace poco leía una porción de Hebreos, y creo que hace un poco referencia a esto, ¿no? Perdón. Quisiera que me acompañaras, si quieres, si gustas, a Hebreos en el capítulo 4, en el verso 1 y 2. Incluso pensaba leer un poquito desde antes, ¿no?
todo el capítulo 3, perdón. Pero creo que el verso 1 y 2 del capítulo 4 ejemplifican un poco mejor esto. Igual quisiera leer los versos primero 14 y 15 del capítulo 3, en los cuales dice, Hebreos capítulo 3, verso 14 y 15, dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, ¿no? Hablando un poco de este pueblo judío, ¿no? Que escuchaba a Dios y lo veía y recibía de él instrucción, y sus corazones se endurecían y no lo obedecían, incluso lo confrontaban, ¿no? y lo ponían a prueba, ¿no? Pero en Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 1 y 2 dice, que creo que es lo que puede ejemplificar un poco más esto que te digo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Como te digo, creo que ejemplifica esto, ¿no? Porque dice ahí en el verso 4, temamos. Prácticamente nos está diciendo que tengamos temor, que tengamos temor de esto que estamos viendo, ¿no? Si lees el capítulo 3 de Hebreos y lo continúas en esto, creo que toda esta porción nos está hablando de esto, ¿no? Ellos escuchaban a Dios, ¿no? Dios hablaba por medio de Moisés y de demás profetas a este pueblo judío, pero el pueblo judío endurecía su corazón y no lo escuchaba y no lo seguía y no lo obedecía, ¿no? Y después dice ahí en el verso 2, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. De nada les sirvió que estuvieran escuchando, porque no fueron obedientes, ¿no? Y a esto me refiero, de que nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la Biblia muchos ejemplos, ¿no? de personas que se equivocaron, ¿no? Podemos ver a este mismo Tértulo, ¿no? Y tomarlo como ejemplo y decir: esto no debe estar presente en mi vida, ¿no? Porque esta es una persona hipócrita, una persona falsa, ¿no? Y Jesús condenó enormemente esto, ¿no? Llamó en repetidas ocasiones a estos judíos que lo cuestionaban y lo confrontaban hipócritas, ¿no? Y como te digo, por eso te digo, nosotros no debemos endurecer nuestros corazones como otros lo hicieron, ¿no? Esto debe de ser un ejemplo para nosotros. Y por eso en muchas ocasiones quise comentar esto, porque en repetidas ocasiones tal vez lo han notado que hago este comentario. Esto no es agradable para Dios. No debemos hacerlo simplemente por esto mismo que te estoy diciendo, ¿no? Porque así como ellos, nosotros también somos partícipes de las promesas de Dios, de las buenas nuevas que son en Cristo Jesús. Así como ellos son parte de la promesa, nosotros también somos parte de la promesa de Dios, de las promesas de Dios. Entonces, quisiera comentarte esto, ¿no? Quisiera, digámoslo así, aconsejarte esto, digamos, ¿no? Aprendamos de los errores de los demás y no cometamos los mismos, ¿no? Porque como dice incluso más adelante en el verso 12 de Hebreos, su palabra es viva y eficaz. Pero además de que su palabra es viva y eficaz, es toda inspirada por Dios. Y como dice también ahí, su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que estemos preparados para todo. Por eso te digo, debe de ser nuestra guía, debe de ser esa forma en la que nosotros podemos aprender de los errores de los demás y no cometerlos y no volverlos a hacer en nuestra vida o repetirlos en nuestra vida, ¿no? Porque creo que está claro lo que dice su palabra, ¿no? Yo creo que no está confuso, ¿no? De lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Está claro lo que le agrada y lo que le desagrada, y simplemente por eso creo que debemos notarlo y no endurecer nuestros corazones, ¿no? Por ahí recordaba también otro pensamiento que dice que
quien no conoce su historia, o el pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Es una frase que por ahí puedes encontrar circulando, ¿no?, en internet. Realmente no sé quién es el autor original, ¿no?, pero me vino a la cabeza esto, ¿no? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si buscamos no cometer los mismos errores, si buscamos cambiar, si buscamos una guía, si buscamos no cometer los mismos errores que los demás, todo lo podemos encontrar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, es la que nos enseña, ¿no?, la que nos instruye, y por medio de ella podemos aprender a no equivocarnos igual que los demás. No estoy diciendo que sea fácil realmente, ¿no?, pero va a ser fácil en la medida que cada uno de nosotros tengamos la intención de no cometer esos mismos errores, ¿no? Creo que es necesario, como siempre lo digo, leer su palabra, estudiar su palabra, no solo leerla, ¿no?, estudiar y meditar en ella, y escuchar la palabra de Dios, ¿no? Escuchar no solo por medio de predicaciones, ¿no?, sino cuando estemos meditando en ella podemos escuchar a Dios por medio de ella, ¿no? Pero no solo escuchémosla y estudiémosla y meditémosla, sino también creo que debemos ponerla en práctica, porque de esta manera también es otra forma de no cometer los mismos errores que cometieron los demás, ¿no? Como dice su palabra, no seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores de ella. Y haciendo referencia a esta frase, ¿no?, librémonos de una terrible condenación que puede ser el llegar a cometer los mismos errores que los demás. Seamos libres por medio de la palabra, seamos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Esto es lo que tengo en esta ocasión para comentar contigo, ¿no? Esto es lo que meditaba en la palabra, y espero, como siempre, ¿no?, que sea claro para ti, que sea edificante, sobre todo verdaderamente de corazón. Espero que esto sea de bendición para tu vida, y espero que pueda servirte para tu día a día, ¿no? Quisiera terminar orando y agradeciendo por este tiempo. Acompáñame y oremos al Señor. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado, Señor, de poder escucharte por medio de ella, Señor, de poder tener una guía por medio de ella, Señor. Padre, no permitas, Señor, que nuestros corazones se nos endurezcan, Señor. Padre, danos un corazón vivo, Señor. Quita este corazón de piedra, Señor, y danos un corazón de carne, Señor, para que podamos acercarnos a ti, Señor, y confiar en ti, creer en ti, Señor, y no solo ser oidores de tu palabra, Señor, sino también ser hacedores de ella, Padre. Señor, te agradecemos por este tiempo, y te lo pedimos y te rogamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Dios te bendiga.